Muy buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Iván Fuentes, Paula Marulandi y quien les habla, Viviana Pantoja. En esta ocasión les vamos a exponer sobre el modelo planteado de la empresa Tierno Amanecer, el cual se planteó bajo riesgo introduciendo variables de riesgo al modelo. Además de esto, también se utilizó la experiencia de una de las integrantes del equipo con su emprendimiento de detalle sorpresa, Suezca, para conocer el contexto y el mercado en el cual se desarrolla esta empresa. Para esto se plantearon unos objetivos, que el objetivo general fue analizar una situación desde el punto de vista financiero, de forma que se pueda estudiar los diferentes escenarios según el riesgo y así establecer su viabilidad. Y para el cumplimiento de este objetivo se plantea una serie de pasos como los objetivos específicos para identificar las fuentes de riesgo, las variables determinísticas y los parámetros del problema. Además, establecer el modelo de simulación y la formulación financiera, y por último, emplear un simulador de riesgo como el Simulator para analizar el comportamiento de todas las variables de salida. Entonces así obtuvimos unos resultados y análisis, los cuales fueron los siguientes. Para conocer la situación de la empresa actual, se conoce que tienen unas inversiones al equivalente de 12.266.900, además tienen un costo de personal mensual de 1.514.800. Y estas inversiones de activos fijos tienen una vida útil de 10 años, los cuales se depreciarán constantemente en cada periodo. Además de eso, también tienen un KTNO, la cual se calculó gracias a sus cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, colchón de efectivo y de 2.733.090 pesos. Y para poder iniciar su negocio, tuvieron una financiación del 65% de sus activos fijos y del 100% de su KTNO. Además de eso, la tasa de impuestos según la ley que deben asumir es del 32% y la tasa que le ofrecen a sus socios es del 10%. Por otro lado, teniendo en cuenta la financiación que tuvieron, se pudo hallar en las tablas de amortización para así conocer la cuota que ellos deben asumir tanto mensual como anualmente. Ahora bien, en la identificación de las variables, las tasas de financiación siguen una distribución uniforme con un mínimo de 9,01% y un máximo de 15,49%, debido a que las gráficas de la tasa de interés de los bancos en el 2014 se ajustaron a esta distribución. Adicionalmente, la cantidad de desayunos vendidos diarios sigue una distribución empírica dependiendo del año en el que se encuentre. Estos últimos datos se tomaron como referencia de la empresa Swissquay, compaginados con las expectativas expresadas en el documento del Arcom. Adicionalmente, según la curva de crecimiento de la empresa, las ventas de estos desayunos pueden variar entre 3 y 8 desayunos diarios de cada tipo. Los desayunos sorpresa diarios vendidos influyen enormemente en la empresa debido a que son la fuente de ingresos. Sin embargo, cada desayuno representa un porcentaje de ventas, el cual fue obtenido del proyecto de Alarcón, de igual forma como los precios y las ventas y los costos. Para realizar la proyección de los ingresos, de costos e ingresos de los desayunos a vender en el primer año, se tuvo en cuenta una distribución empírica asociada a la cantidad de desayunos diarios. De esta forma, dependiendo de la cantidad de desayunos diarios generados por el simulador, los ingresos y costos para el primer año serían variables. Se tuvo en cuenta que para los siguientes años se tuvo que considerar la curva de crecimiento, de forma que se pudieran calcular el total anual de desayunos diarios a vender para los años del 2 al 5. En la consolidación y planteamiento del modelo, consideramos 3 escenarios de la economía según los rangos de ventas de desayunos pronosticados, como vemos aquí en la primera tabla. En la segunda tabla tenemos que las variables determinísticas de distribución de ingresos y de costos van a variar, donde consideramos un crecimiento estable del 3% anual. Y en alta oferta va a ser mayor para los costos y en alta demanda viceversa, va a ser mayor la distribución para los ingresos que para los costos. Después calculamos los gastos operacionales proyectados para los próximos 5 años, teniendo en cuenta los gastos de personal, comunicaciones, aseo y los gastos de depreciación. Posteriormente se elaboró el estado de resultados proyectados, teniendo en cuenta la variación en los ingresos, costos, gastos operacionales, gastos financieros y la tasa de impuestos. Y vemos que se obtuvieron utilidades en todos los periodos. Similarmente, se elaboró el flujo de caja libre del proyecto, donde se evidencian flujos de caja positivos en todos los periodos, los cuales van a servir para cubrir las deudas adquiridas en un principio. Finalmente, para evaluar la viabilidad del proyecto, calculamos la tasa de descuento WACC
para posteriormente calcular los indicadores financieros, BPN, TIR y TIR modificado. Para el análisis del resultado de las variables de salida, hicimos 5.000 pruebas en el simulador de riesgo para cada una de las variables, y los datos que vamos a mencionar son con un 95% de confianza. La posibilidad de que el BPN sea positivo es del 66%, lo que significa que el proyecto es rentable en la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, observamos que sus pérdidas son de máximo de menos 3,8 millones, mientras que las ganancias pueden tomar valores de incluso de 63,3 millones de pesos. Similarmente para la TIR, vemos que solo toma valores negativos en el 1,3% de las ocasiones, lo que significa que las probabilidades de que se obtengan beneficios de esta inversión son muy altas, con un promedio de 22,7%. Finalmente, para la TIR modificada, vemos que nunca tomará valores negativos y va a tener un promedio de 14,6%, lo cual indica la viabilidad del proyecto. La conclusión a la que llegamos con estos tres indicadores es que a pesar de que los resultados son un poco variables, en la mayoría de las ocasiones se obtendrán beneficios de la inversión. Siguiendo con los análisis, se realizó un gráfico de arañas, en donde se pudo observar que las variables más influyentes para el modelo era el precio del producto y el porcentaje de ventas del desayuno cartagenero, asimismo como los costos y porcentaje de costos del desayuno cartagenero. Esto quiere decir que al ser este el producto estrella, se tiene que gran parte del negocio depende de las ventas con su respectivo costo y precio de este producto. Continuando así con el análisis, también se realizó el gráfico de tornado. Este nos va a indicar la influencia tanto positiva o negativa que tiene las variables en el modelo. Es decir, confirmando el protagonismo que tiene el desayuno cartagenero, se evidencia que su porcentaje de venta tiene una influencia totalmente positiva, pero es así como si el porcentaje de venta o los costos aumentan, también tendrá una influencia negativa en los resultados del BPN. Estos desayunos también influyen en esta variable, sin embargo, en una menor proporción del desayuno cartagenero. Para esto podemos concluir de que al utilizar el simulador de riesgo de Simulator y ver los diferentes escenarios en el cual se puede evaluar el proyecto es viable, dado que las variables de salida como VPN, TIR y TIR modificada siempre tuvieron valores positivos en la mayoría de sus porcentajes o casos. Como segunda conclusión, tenemos que pudimos determinar las variables fuentes de riesgo con sus respectivas distribuciones, las variables determinísticas, los escenarios de la economía y los parámetros del modelo usado. Para terminar, las recomendaciones para la empresa son que según el gráfico de araña y de tornado se deben diversificar las ventas de los productos, debido a que el desayuno cartagenero está tomando mucha importancia en el negocio. Significa que si pasa por algún factor de riesgo no evaluado en el modelo, se pueden afectar las ventas del producto estrella. De la misma forma, una estrategia para mejorar la rentabilidad de la empresa es reducir los costos de fabricación de su producto. Y no se recomienda variar el precio de venta debido a que si se baja puede ser percibido como de menor calidad y si se aumenta pueden disminuir las ventas si se está en un escenario de alta oferta. Muchas gracias.